porque los ejercicios van orientados a ello. ¿Ya? Verificar que la función es no negativa y calcula el área encerrada entre esa función y el intervalo. Y aquí hay varias parábolas. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo graficar las parábolas. Y no creo que entre parábola y recta creo que podríamos manejarnos. Fijan, hay áreas de parábolas y su forma de cálculo. Entonces se usa harto lo que son las parábolas. El tema está que cuando el área queda bajo el eje X, la integral la calcula como un área negativa. Entonces hay que tener cuidado y por eso es importante visualizar la curva o la recta. Entonces la mayoría de los ejercicios cuando les dicen calcule el área de esta función en ese intervalo, es simplemente la integral de esa función en ese intervalo. Está bien, ¿vale? Para esto era aquí. Entonces, si se fijan, no son tan complejas las integrales a hacer. Ya las integrales son bien sencillas. 9 menos x cuadrado, x cuadrado menos x, x cubo menos 9x. Entonces esta parte ya no es tan la integral está compleja, sino la dificultad ahora recae un poco en cómo grafico esa función y cómo muestro la gráfica. Así que hagamos un pequeño repaso, por ejemplo, de cómo grafico una función cuadrada. Ya, las funciones cuadráticas, si tienen ahí su cuaderno de matemática básica, lo pueden volver a hojear, pero igual aquí haremos un repaso express. Las funciones cuadráticas son las funciones que tienen al menos un término con x cuadrado, ¿cierto? Ahí hay varias. Tienen la misma forma, que es una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. ¿De qué dependía que fuera una parábola hacia arriba o hacia abajo? Del A, ¿cierto? Si el A es positivo, la parábola va hacia arriba. Si el A es negativo, la parábola va hacia abajo. El ejercicio 8, ¿hacia dónde iría la parábola? Y en el 9, hacia abajo, ¿cierto? Porque es el x al cuadrado el que está negativo. Estas parábolas tienen un puntito que los define mucho, que es el vértice que corresponde al máximo mínimo de la función. ¿Recuerdan cómo yo calculo ese vértice? El vértice es un punto, por lo tanto tiene coordenadas x e y de menos b dividido 2a y la imagen de menos b dividido 2a. Entonces yo, sabiendo el vértice, lo ubico en un plano cartesiano y sé si me muevo hacia arriba o me muevo hacia abajo. Pero además, para yo graficar correctamente una función cuadrática, necesito saber en qué puntos choca con los ejes, ¿cierto? Es decir, eje X, eje Y. La parábola siempre va a chocar en un punto al menos con el eje Y, porque se abre. Y con el eje X puede chocar en 2 puntos, en un punto o en ninguno. Entonces también debo saber eso. ¿Cómo sé yo eso? Intersección eje X con la fórmula general o el discriminante también. Es decir, ¿recuerdan el discriminante que era b cuadrado menos 4ac? Si el discriminante era negativo, significa que nunca va a chocar con x porque no tiene solución. No choca. Si el discriminante es 0, choca en un punto. Y si el discriminante es positivo, choca
en dos puntos, porque es lo mismo que decir no tiene solución, tiene una solución, tiene dos soluciones. ¿Y cómo sé en qué punto choca? Siempre la intersección eje X es X, 0, porque aquí el Y vale 0, ¿cierto? Este es el eje X. Aquí la altura de Y es 0. Aquí la altura de Y es 0. Y para yo saber este valor de X, se usa la famosa fórmula general. Más, claro, me confundí todo. Así. B cuadrado menos 4AC dividido 2A. Y ahí yo obtengo la intersección. Y la intersección con el eje Y es mucho más fácil porque es C. Siempre es C. La intersección eje Y siempre es 0,C. Depende si hay C. Entonces con estos datos nosotros ya podríamos hacer como un ejercicio completo para graficar alguno de estos. Si se fijan, está bien cargado las cuadráticas. Vamos a ver. Yo creo que vamos a dejar como con cuadráticas y lineales. Entonces hagamos por ejemplo este. El f de x igual a 9 menos x cuadrado. ¿Qué debiera calcular de ella antes de todo? El vértice, ¿cierto? Pero el vértice me doy cuenta que ¿cuánto vale b? 0. Entonces yo calculo el vértice y me va a dar menos 0 dividido 2 por 1, eso va a ser 0. Y el otro es el f de 0. ¿Cuánto vale el f de 0 para esta función? 9, ¿cierto? Porque yo reemplazo x por 0, entonces el vértice está en 0,9. Eso es ahí. Y el vértice al mismo tiempo es la intersección con el eje Y, ¿cierto? Calzó. Por lo tanto, para yo abrir la parábola, sé que se abre hacia abajo porque el A es negativo, ¿cierto? Pero yo tengo que saber hasta dónde me abro. Para eso vamos a usar la fórmula general. Porque si yo, calculemos el discriminante primero, me va a dar 0 al cuadrado menos 4 por 1 por C, que es 4 por A, y A es menos 1 por 9. Es decir, 36. Es mayor que 0, por lo tanto va a dar dos intersecciones. Luego calculamos estas intersecciones. Menos b es 0, más menos raíz de, yo esta parte del b cuadrado ya lo calculé, ¿cierto? Lo que está abajo de la raíz es lo mismo que el discriminante. Entonces raíz de 36. Divido 2 por a, 2 por menos 1. Y esto queda más menos 6 dividido menos 2. Por lo tanto va a ser 6 dividido menos 2 y menos 6 dividido menos 2. 3 y menos 3. Entonces, ¿dónde chocará aquí? En 3 y en menos 3. Ya no me quedó tan bonito, pero esa es más o menos la parábola, ¿cierto? ¿De mi parábola? A ver si ahí está. Hay algo así. ¿Por qué me sirve esto? Porque
ahora yo, habiendo graficado, puedo determinar esto. Me está pidiendo el área, ¿dónde está? Aquí. En un intervalo de 0 a 6, ¿cierto? Entonces, el área va a ser desde 0. ¿Pero qué pasó con el 6? El 6 está por acá. Y eso quedó abajo del eje. Esa área es lo que me va a pedir. Y esto lo hicimos simplemente graficando, ¿cierto? Marcando ahí las intersecciones, el vértice hacia donde se abre, y luego busco el intervalo, que era este, 0 a 6. Entonces ahí yo digo, este es el área que vamos a calcular con la integral. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Recordaban cómo graficar cuadráticas? Un recordatorio ahí. Y ahora lo extra es las áreas bajo la curva. La integral siempre se ve en base al eje X. Entonces, si la gráfica está sobre el eje X, bien. Si está bajo el eje X, no tan bien. Porque esa área me da negativa. Entonces, si yo lo calculo de una, va a ser distinto a que yo lo calcule separado. Vamos a comprobarlo aquí. Voy a cambiar esta por 9 menos x cuadrado. Y la integral era entre 0 y 6. Eso es más o menos lo que sucede. ¿Qué pasó con la integral? Dio menos 18. ¿Podemos tener área negativa? No. Entonces lo que deberíamos hacer es calcular el área positiva y sumarle la área negativa con el signo negativo. Y ahí sí me va a dar el área real. Como si esa área se sumara. ¿Ya? Esa explicación está aquí. La región, el área es positiva. La región se ubica sobre el eje X y queda negativa si se ubica bajo el eje X. Por eso aquí muestra que cuando tenemos la área sobre, que creo que es esta, da 23 tercios. Y luego es la misma función, pero con el signo negativo enfrente, es decir, pasó de menos 0,5 a 0,5 y del más 4 a menos 4, calcula la misma área y da negativa. Por lo tanto, ahí es cuando uno tiene que entrar a jugar. De asignarle un signo negativo a esa parte para que quede positiva, o trabajarla con valor absoluto. ¿Ya? Es decir, yo tengo que hacer esta separación entre áreas. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando aquí para sacar el verdadero valor del intervalo. Entonces aquí tengo que calcular el área. ¿Se acuerdan que aquí particionamos las áreas? Ahora es lo mismo. Calculo la integral entre 0 y 3 y de forma separada calculo la integral entre 3 y 6. Porque esa integral va a dar negativa y le pongo un valor absoluto. O le pongo un negativo para que quede positiva. Es decir, realmente tenga la suma de las áreas, porque las áreas físicamente no existen áreas negativas. ¿Ya? Ese concepto es como el concepto un poco más difícil, porque obliga a que uno haga el dibujo, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que hubiéramos hecho de forma mecánica? Hubiéramos dicho, este ejercicio que es la integral entre, ¿cuánto era? 0 y 6,
de 9 menos x cuadrado, el profe dijo que simplemente integro y lo evalúo, ¿cierto? Y si hubiera hecho esto, la integral de 9 es 9x, la integral de x cuadrado es x cubo dividido 3, ¿cierto? Le sumo 1 y lo divido por eso, y luego esto se evalúa entre 0 y 6. Si yo evalúo, va a quedar 9 por 6 menos 6 al cubo dividido 3 menos 9 por 0 menos 0 al cubo dividido 3. Primero esto va a dar todo 0, ¿cierto? ¿Cuánto es 6 al cubo? 6 por 6, 36. 36 por 6, 196. 216. Dividido 3. 72. ¿Y cuánto es 9 por 6? 54. ¿Qué pasó con esta área? Me dio negativo, ¿cierto? Vamos a echarle olor a pancita. Y esto es menos 18. Y yo no puedo tener áreas negativas. Se dieron cuenta que si sigo el procedimiento estándar de la integral definida, de repente da negativo. Ahí está la particularidad, ahí está como la dificultad del cálculo de áreas bajo la curva. Que no es siempre llegar, integrar entre uno y otro y sacarlo. Es decir, si el ejercicio es así, sí, lo hacemos. Pero si el ejercicio es, calcule el área. Porque el primero que hicimos hoy día era una integral definida, hacerla no. Pero cuando me piden ya calcular el área, tengo que hacer este análisis. Este análisis de ver qué parte del área queda bajo la curva. Y para eso tengo que hacer la gráfica, tengo que dibujar y tengo que visualizar. Entonces lo que yo realmente debiera hacer para responder esta pregunta, voy a borrar esto. Es separar esta integral, porque yo ya sé que hice el dibujito, que el dibujito me muestra una parte sobre la curva y otra abajo, y la separo como la integral de 0 a 3 de 9 menos x cuadrado de x más valor absoluto la integral entre 3 y 6 de la misma función, porque ahí el valor absoluto lo va a dejar positivo y voy a tener la suma de ambas áreas realmente. Esto siempre pasa cuando la integral queda, la área queda abajo. Y ahora 9x menos x cubo dividido 3 entre 0 y 3 más valor absoluto 9x menos x cubo dividido 3 entre 0 y 3 va a quedar 9 por 3 menos 3 al cubo tercios más 9. Esperen, este me equivoqué, ¿cierto? ¿Entre qué intervalo iba este? 3 y 6. Y yo puse 0 y 3 de los nachos. 3 y 6. Y va a quedar 9 por 6 menos 6 al cubo dividido 3 menos lo mismo evaluado ahora en 3. Que va a ser 9 por 3 menos 3 al cubo dividido 3. Y con esto podremos obtener el área real. Bueno, 9 por 3, 27. Esto es 27 y 3, 9. Más 54, perdón. Este ya lo calculamos antes, ¿cierto? Da 72, ¿cierto? 6 al cubo dividido 3, 72. Menos 27
menos 9. 27 menos 9, 18, más, veamos el valor absoluto, 54 menos 72 que teníamos allá, menos 18, y esto va a quedar menos 18, ¿cierto? ¿O no? ¿27 menos 9, 18? No, 18 positivo. Y con el negativo va a quedar menos 18. Ahí, ¿cierto? Y 18 más valor absoluto de menos 36. Y eso va a dar 18 más 36, que es 54 unidades cuadradas. Y es el verdadero valor de esas sumas o de estas áreas. Vamos a subir esto para que se vea mejor. Ya, repasando entonces la integral definida, el hecho de integrar es más fácil, pero hay que ser ordenado al marcar los intervalos hasta llegar al resultado completo. Si yo voy al GeoGebra, y también ¿qué hizo GeoGebra? Dijo, el área es menos 18. Pero ahora voy a hacer integral de G entre 0 y 3, que era 18, y la integral de G entre entre 3 y 6, y me da menos 36. Pero ahora, como yo sé que esa integral está bajo la curva, valor absoluto, y me da la verdadera área bajo la curva. Ya, ese era el ejercicio 9. Ya aquí hay una C, no lo veamos. Integrales de área, de trigonométrica, no creo. Digo, igual tengo que conversar, como ahora somos 3 docentes, tenemos que conversarlo, yo creo que no. Al menos propondré que no. Pero se las voy a confirmar obviamente cuando